Entonces supo Florentino Ariza que en alguna noche incierta del futuro, en una cama feliz con Femina Daza, iba a contarle que no había revelado el secreto de su amor ni siquiera a la única persona que se había ganado el derecho de saberlo. No, no había de revelarlo jamás, ni a la misma Leona Cassiani. No porque no quisiera abrir para ella el cofre donde lo había tenido tan bien guardado a lo largo de media vida, sino porque solo entonces se dio cuenta de que había perdido la llave. No era eso, sin embargo, lo más estremecedor de aquella tarde le quedaba la nostalgia de sus tiempos jóvenes, el recuerdo vivido de los Juegos Florales, cuyo estruendo resonaba cada 15 de abril en el ámbito de las Antillas. Él fue siempre uno de sus protagonistas, pero siempre, como en casi todo, un protagonista secreto. Había participado varias veces desde el concurso inaugural, 24 años antes, y nunca obtuvo ni una última mención, pero no le importaba, pues no lo hacía por la ambición del gremio, sino que el certamen tenía para él una atracción adicional. Fermina Daza fue la encargada de abrir los sobres lacrados por proclamar los nombres de los ganadores en la primera sesión, y desde entonces quedó establecido que siguiera haciéndolo en los años siguientes. Escondido en la penumbra de las lunetas, con la camelia viva latiéndole en el ojal de la solapa por la fuerza del anhelo, Florentino Ariza vio a Fermina Daza abriendo los 3 sobres lacrados en el escenario del antiguo Teatro Nacional, la noche del primer concurso. Se preguntó por qué iba a suceder en el corazón de ella cuando descubriera que él era el ganador de la Orquídea de Oro. Estaba seguro que reconocería la letra, y que en aquel instante había de evocar las tardes de abordados bajo los almendros de Parquecito, el olor de las gardenias mustias en las cartas, el valse confidencial de la diosa coronada de las madrugadas de viento. No sucedió. Peor aún, la Orquídea de Oro, el galardón más codiciado de la poesía nacional, le fue adjudicado a un inmigrante chino. El escándalo público que provocó aquella decisión insólita puso en duda la seriedad del certamen, pero el fallo fue justo, y la humanidad del jurado tenía una justificación en la excelencia del soneto. Nadie creyó que el autor fuera el chino premiado. Había llegado a los fines del siglo anterior huyendo del flagelo de la fiebre amarillenta que asoló a Panamá durante la construcción del ferrocarril de los dos océanos, junto con muchos otros que aquí se quedaron hasta morir, viviendo en chino, proliferando en chino y tan parecidos a los unos a los otros que nadie podía distinguirlos. A principios no eran más de 10, algunos de ellos con sus mujeres y sus niños y sus perros de comedor, pero en pocos años devoraron 4 callejones de los arrebales del puerto de nuevos chinos impretensivos, que entraban en el país sin dejar rastro de los registros de aduana. Algunos de los jóvenes se convirtieron en patriarcas vulnerables con tanta prematura, que nadie se explicaba cómo había tenido tiempo de envejecer. La intuición popular los dividió en 2 clases, los chinos malos y los chinos buenos. Los malos eran los que las fondas lugulares del puerto, donde los mismos se comían como un rey o una memoria de repente en la mesa frente a un plato de girasoles, y de los cuales se sospechaba que no eran sino mamparas de las trapa de blancas, de la trata de blancas y el tráfico de todo. Lo bueno eran los chinos de las lavanderías, herederos de la ciencia sagrada, que devolvían las camisas más limpias que si fueran nuevas, con los cuellos y los puños de nostias como recién aplanchadas. Fue uno de estos chinos buenos el que derrotó los Juegos Florales a 60 y los rivales bien entrepechados. Nadie entendió el nombre de cuando Fermina Daza lo leyó ofuscada, no solo porque era un nombre insólito, sino porque de todos modos nadie sabía a ciencia cierta cómo se llamaban los chinos, pero no hubo que pensarlo mucho, porque el chino premiado surgió del fondo de la pradera con una sonrisa celestial que tienen los chinos cuando llegan temprano a casa. Había ido tan seguro de la victoria que llevaba puesta para recibir el premio de la camisola de seda amarilla de los ritos de primavera. Recibió la orquídea de oro de 18 quilates y la besó de dicha en medida de las burlas atramadoras de los incrédulos. No se inmutó, esperó en el centro del escenario, imperturbable con el apóstol de la divina providencia, menos dramática que la muestra, y en el primer silencio leyó el poema premiado. Nadie lo entendió, pero cuando pasó la nueva andanada de rechiflas, Fermina Daza volvió a leerlo, impasible, con su afónica voz insinuante, y el asombro se impuso desde el primer verso. Era un soneto de lo más puro estirpe permisiana, perfecto, atravesado por una brisa de inspiración que delataba la complicidad de la mano maestra. La única explicación posible era que algún poeta de los grandes hubiera concebido aquella broma para burlarse de los jueces florales, y que el chino se había presentado a ella con la determinación de guardar el secreto hasta la muerte. El Diario de Comercio, nuestro periódico tradicional, trató de remendar la moral civil en un ensayo de erudito y más bien digestivo sobre la antigüedad y la afluencia cultural de los chinos en el Caribe,
y su derecho merecido a participar en los juegos floreales. El que escribió el ensayo no dudaba de que el autor del soneto fuera en realidad el que decía serlo, y lo justificaba sin rodeos desde el título. Todos los chinos son poetas. Los promotores de la conjura, si la hubo, se pudrieron en los sepulcros de los secretos. Por su parte, el chino premiado se murió sin confesión de una edad oriental y fue enterrado en orquídea de oro dentro del ataúd, pero con la amargura de no haber logrado en vida lo único que anhelaba, que era su crédito de poeta. Con motivo de la muerte se evocó en la prensa de incidente olvidado de los juegos florales. Se produjo el soneto de una viñeta modernista de doncellas tungentes de comunicación con copias de oro, y los dioses custodios de la poesía se validaron en la ocasión para poner las cosas en su puesto. El soneto que pareció tan malo de la nueva generación que ya nadie puso en duda que en realidad fuera escrito por el chino muerto. Florentino Ariza tuvo siempre aquel escándalo asociado al recuerdo de una desconocida, opulenta que estaba sentada a su lado. Se había fijado en ella al principio del acto, pero después la había olvidado por el susto de la espera. Le llamó la atención por su blancura de nácar, su fragancia de gorda feliz, su inmensa pechuga de soprano corona por una magnolia artificial. Tenía un vestido terciopelado negro ceñido, tan negro como los ojos ansiosos y cálidos, y tenía el cabello más negro aún, estirado en la nuca con una peineta de gitana. Tenía aretes colgantes, un collar del mismo estilo y anillos iguales en varios dedos, todos de estroperoles brillantes y un lunar pintado en la nariz en la mejilla derecha. En la confusión de los aplausos finales miró a Florentino Ariza con una aflicción sincera. «Créeme que lo siento en el alma», le dijo. Florentino Ariza se impresionó, no por las condolencias que en realidad merecía, sino por el asombro de que alguien conociera su secreto. Ella se lo aclaró. Me di cuenta por la manera en la que temblaba la flor de la solapa mientras abría los sobres. Le mostró la magnolia de peluche que tenía en la mano y le abrió el corazón. «Yo por eso me quité la mía», dijo. Estaba a punto de llorar por la derrota, pero Florentino Ariza le cambió el ánimo con su instinto de cazador nocturno. «Vámonos a alguna parte a llorar juntos», le dijo. La acompañó a su casa, ya en la puerta y en vista de que era casi medianoche y no había nadie en la calle, la convenció de que lo invitara a un brandy mientras veía los álbumes de recortes y fotografías de más de 10 años de acontecimientos públicos que ella decía tener. El truco era ya viejo desde entonces, pero por eso fue involucrado porque era ella quien le había hablado de sus álbumes mientras iba caminando desde el Teatro Nacional. Entraron. Lo primero que observó Florentino Ariza desde la sala fue que la puerta de dormitorio único estaba abierta y que la cama era vasta y suntuosa, como una colcha de brocados y cabeceras de frondas de bronce. Esa visión la turbó. Ella debía darse cuenta, pues se adelantó a través de la sala y cerró la puerta del dormitorio. Luego lo invitó a sentarse en un canapé de cretona florinda donde había un gato dormido, y le puso la mesa de centro en su colección de álbumes. Florentino Ariza empezó a ojeársela sin prisa, pensando más en sus pasos siguientes que en el que estaba viendo, y de pronto alzó la mirada y vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Le aconsejó que llorara cuando quisiera, sin pudor, pues nada aliviaba como el llanto, pero le sugirió que aflojara el corpiño para llorar. Él se apresuró a ayudarla, porque el corpiño estaba ajustado a la fuerza en la espalda con una larga costura de cordones cruzados. No tuvo que terminar, pues el corpiño acabó de soltarse solo por la presión interna, y la tentación astronómica respiró a sus anchas. Florentino Ariza, que no perdió nunca el susto de la primera vez, aun en las ocasiones más fáciles, se arriesga a una caricia epidermia en el cuello con la yema de los dedos, y ella se retució con un gemido de niña consentida sin dejar de llorar. Entonces él la besó en el mismo sitio, muy suave, como lo había hecho con los dedos, y no pudo hacerlo por segunda vez porque ella se volvió hacia él con todo su cuerpo monumental, ávido y caliente, y ambos rodaron brazos por el suelo. El gato despertó en el sofá con un chillido y le saltó encima. Ellos se buscaron a tientas como primerizos apurados y se encontraron en cualquier modo, revolcándose sobre los álbumes descuadrados, vestidos, ensopados de sopa, de sudor, y más pendientes de esquivar los zarpados furiosos del gato que desastre de amor que estaban cometiendo. Pero desde la noche siguiente, con las heridas todavía sangrantes, continuaron haciéndolo por varios años. Cuando se dio cuenta de que había empezado a amarla, ella estaba ya en la plenitud de los 40 y él había de cumplir 30. Se llamaba Sara Noriega y había tenido un cuarto de hora de celebridad en su juventud, por ganarse un concurso con un libro de versos sobre el amor de los pobres, que nunca fue publicado.
Era muestra de urbanidad e instrucción cívica en escuelas oficiales, y vivía de su sueldo en la casa alquilada del abigarrado pasaje de los novios, en el antiguo barrio de la Gets-Amaní. Había tenido varios amantes de ocasión, pero ninguno con ilusiones matrimoniales, porque era difícil que un hombre de su medio y de su tiempo deposara de una mujer con quien se hubiera acostado. Tampoco ella volvió a alimentar esa ilusión después de su primer novio formal, al que amó con la pasión casi demandante que era capaz de 18 años. Escapó de su compromiso una semana antes de la fecha prevista para la boda, y la dejó perdida en un limbo de novia burlada, o de soltera usada, prevista para la boda, como se decía entonces. Sin embargo, aquella primera experiencia, aunque cruel y efímera, no le dejó ninguna amargura, sino la convicción deslumbrante de que el matrimonio, o sin él, sin Dios o sin ley, no valía la pena vivir si no era para tener un hombre en la cama. Lo que más le gustaba que de ella, Florentino Ariza, era que, mientras hacía el amor, tenía que succionar un chupón de niño para alcanzar la gloria plena. Llegaron a tener una ristra de cuantos tamaños, formas y colores que entraban en el mercado, y Sara Noriega los colgaba en la cabecera de la cama para encontrarlos a ciegas en sus monedas de extrema urgencia. Aunque ella era tan libre como él y tal vez no lo hubiera puesto en sus relaciones fueron complicadas, Florentino Ariza le planteó desde el inicio como la aventura clandestina. Se deslizaba por la puerta de servicio casi siempre muy tarde en la noche y escapaba con pantillas poco antes del amanecer. Antes, como tanto él como ella, que en una casa repartida y pulposa como aquella, a fin de cuentas los vecinos sabían estar más enterados de lo que fingían, pero aunque fuera una simple fórmula, Florentino Ariza era así, como lo iba a hacer con todas por el resto de su vida. Nunca cometió un error, ni con ella ni con ninguna. Nunca incurrió en una infidelidad, no exageraba. No solo en una ocasión dejó un rastro comprometedor, una evidencia escrita. Había podido costarle la vida. En realidad le comportó siempre como si fuera el esposo eterno de Fermina Daza, un esposo infiel pero tenaz, que luchaba sin tregua por liberarse de su servidumbre, pero sin causarle el disgusto de una traición. Semejante hermetismo no podía prosperar sin equívocos. La propia Tránsito Ariza se murió convencida de que el hijo concebido por amor y criado por el amor estaba inmunizado contra toda forma de amor por su primera adversidad juvenil. Sin embargo, muchas personas menos benévolas que estuvieran muy cerca de él, que conocían su carácter misterioso y su afición por los atuendos místicos y las lociones raras, compartían la sospecha de que no era inmune al amor sino a la mujer. Florentino Ariza lo sabía y nunca hizo nada por desmentirlo. Tampoco le preocupó a Sara Noriega, al igual que las otras mujeres incontables que él amó y aún las que no lo complacían y se complacían con él sin amarlo. Lo aceptó como lo que era en realidad, un hombre de paso. Terminó por aparecer en su casa a cualquier hora, sobre todo en las mañanas de los domingos, que eran las más apacibles. Ella abandonada de que estuviera haciéndolo, fuera de lo que fuera y lo que consagrara el cuerpo entero para tratar de hacerlo feliz en la enorme cama historiada que siempre tuvo dispuesta para él, y en la que nunca permitió que se incurriera el formalismo litúrgico. Florentino Ariza no entendía cómo una soltera sin pasada podía ser tan sabia en asuntos de hombre, ni cómo podía manejar su dulce cuerpo de morzapa con tanta lidereza y tanta ternura como si moviera por debajo del agua. Ella se defendía diciendo que el amor, antes que nada, era un talento natural. Decía, o se nace sabiendo o no se nace nunca. Florentino Ariza se retorcía de celos regresivos pensando que tal vez ella fuera más paseada de lo que fingía. Pero tenía que tragárselos enteros, porque también él le decía, como les dijo a todas, que ella había sido su única amante, entre otras muchas cosas que no le gustaban menos. Tuvo que resignarse a tener en la cama al gato enfurecido al que Sara Noriega le embotaba las garras para que no le pareciera a zarpazos mientras hacían el amor. Sin embargo, casi tanto como retosar en la cama hasta el agotamiento, a ella le gustaba consagrar las fatigas del amor al culto de la poesía. No solo tenía una memoria asombrosa para los versos sentimentales de su tiempo, cuyas novedades se vendían en folletos callejeros de a 2 centavos, sino que clavaba con alfileres las paredes de poemas que más le gustaban, para leerlos de viva voz a cualquier hora. Había hecho una versión de endecasílabos pares de los textos de urbanidad e instrucción cívica, como los que usaban para la ortografía, pero no pudo conseguir la aprobación oficial. Era tal su arrebato de maclatorio que a veces seguía recitando a gritos mientras hacía el amor. A Florentino Ariza tenía que ponerle el chupón en la boca a viva fuerza, como se hacía con los niños para que dejara de llorar. En la plenitud de sus relaciones, Florentino Ariza se había preguntado
cuál de los dos estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos. Y Sara Noriega lo tranquilizó con un argumento sencillo de que todo lo que le hiciera desnudos era amor. Dijo, amor del alma en la cintura para arriba y amor del cuerpo en la cintura para abajo. Esta definición le pareció buena a Sara Noriega para un poema sobre el amor dividido, que escribieron a 4 manos, y ella presentó en los Quintos Juegos Florales, convencida de que nadie había participado hasta entonces con un poema tan original, pero volvió a perder. Estaba furibunda mientras Florentino Ariza lo acompañaba a su casa. Por algo lo sabía explicar. Tenía la convicción de que la maniobra había sido urdida con ella por Fermina Daza, para no premiar su poema. Florentino Ariza no le prestó atención. Estaba de un humor sobrio sobre la entrega de los premios, pues no había visto a Fermina Daza en mucho tiempo, y aquella noche tuvo la impresión de que había sufrido un cambio profundo. Por primera vez se le notaba a simple vista su condición de madre. No era una novedad para él, pues sabía que el hijo ya iba a la escuela. Sin embargo, su edad maternal no le había parecido antes tan evidente como aquella noche, tanto por el diámetro de su cintura y su andar en poco ascensante, como por los escollozos de la voz cuando leyó la lista de los premios. Tratando de documentar sus recuerdos, volvió a hojear los álbumes de los Juegos Florales mientras Sara Noriega preparaba algo de comer. Vio cromos de revistas, postales amarillentas de las cuales se vendían como recuerdo de los portales, y fue como un repaso fantasmal a la fallecida falacia de su propia vida. Hasta entonces lo había sostenido la ficción de que el mundo era primera vez de modo consciente cómo se le estaba pasando la vida a Fermina Daza y cómo pasaba la suya propia, mientras él no hacía nada más que esperar. Nunca había hablado de cómo ella pasaba su vida, porque sería incapaz de decir el nombre sin que les notara la palidez de los labios. Pero esa noche, mientras hojeaba los álbumes con tantas otras veladas de medio dominical, Sara Noriega tuvo esos ciertos causales que anhelaba la sangre. Es una puta, dijo. Le dijo al pasar viendo un grabado de Fermina Daza disfrazada de pantera negra en el baile de máscaras, y no tuvo que mencionar a nadie para que Florentino Ariza supiera de quién hablaba, teniendo la revelación de que la perdura de por vida. Esto apresuró en una defensa cautelosa. Advirtió que solo conocía de lejos a Fermina Daza, que nunca había pasado de los saludos formales y no tenía ninguna noticia de su intimidad, pero daba por cierto que era una mujer admirable, surgida de la nada y enaltecida por sus méritos propios, por obra y gracia de un matrimonio de interés con un hombre que no quiere, lo interrumpió Sara Noriega. Es la manera más baja de ser puta. Con menos crudeza, pero con igual rigidez moral, su amante le había dicho lo mismo a Florentino Ariza, tratando de consolarlo de sus aventuras. Turbado hasta los tuétanos, no encontró una réplica por fortuna de la inclemencia de Sara Noriega, y trató de fumarse del tema, pero Sara Noriega no se lo permitió hasta que no acabó de desahogarse contra Fermina Daza. Por un golpe de intuición que no había sido y no había podido explicar, estaba convencida de que había sido ella la autora de la conspiración para escamotearle el premio. No había ninguna razón para creerlo, pero no se conocían, no se habían visto nunca, y Fermina Daza no le tenía nada que ver en las decisiones del concurso. Si bien estaba al corriente de sus secretos, Sara Noriega dijo de un modo terminante: las mujeres somos divinas, y le puso término a la discusión. Desde ese momento Florentino Ariza la vio con otros ojos. Tanto para ella que pasaban los años, su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria. Su amor se desmoronaba en sollozos, y sus párpados empezaban a mostrar la sombra de los viajes amarguras. Era una flor de ayer. Además, en la furia de la derrota había descuidado de las cuentas de sus brandis. No estaba en su noche. Mientras comía el arroz de coco recalentado, trató de establecer cuál había sido la contribución de cada uno en el poema derrotado. Para saber cuántos pétalos de la orquídea de torneos bacintanos, pero él aprovechó la ocasión para respirar por la herida recién abierta, y se enredaron en la disputa mezquina de que se les revolvió a ambos los rencores de casi 5 años de amor dividido. Cuando faltaban 10 minutos para las 12, Sara Noriega se subió a una silla para darle cuerda al reloj de péndulo y lo había puesto en memoria en la hora, tal vez queriendo decir sin decirlo que era hora de irse. Y buscó la ocasión de ser él quien tomara la iniciativa, como lo haría siempre, rogando a Dios a Sara Noriega que le permitiera quedarse en la cama para decirle que no, que todo había terminado entre ellos. Le pidió que se sentara
en su lado cuando acabó de darse cuerda al reloj, pero ella prefirió mantenerse a distancia en la poltrona de las visitas. Florentino Ariza le entendió entonces el índice empapado de brandy porque ella lo chupara, como le gustaba hacerlo en los preámbulos del amor en la otra época. Ella lo esquivó. Ahora no, dijo. Estoy esperando a alguien. Desde que fue rechazado por Fermina Daza, Florentino Ariza había aprendido a reservarse siempre la última decisión. En circunstancias menos amargas hubiera persistido en los asedios a Sara Noriega, pues estaba convencido de que una mujer que se acuesta con un hombre una vez seguirá acostándose con él las veces que lo quiera. Lo había soportado todo por esa convicción. Había pasado por encima de todo, aunque en los negocios más sucios del amor, con tal de no concederle a ninguna mujer nacida de mujer la oportunidad de tomar la decisión final. Pero aquella noche se sintió tan humillado que se tomó el brandy de un golpe, haciendo todo lo que para él pudo notar el rencor, y fue sin despedirse. Nunca más volvió a verse. La revelación con Sara Noriega fue una de las más largas y estables de Florentino Ariza. Cuando comprendió que se sentía bien con ella, sobre todo en la cama, pero nunca lograría sustituir con ella a Fermina Daza, se recordieron sus noches de cazador solitario. Sara Noriega logró el milagro de aliviarlo por un tiempo. Al menos pudo vivir sin Fermina Daza a diferencia de antes, cuando interrumpía a cualquier hora lo que estuviera haciendo para buscarla en los rumbos inciertos de sus presagios, en las calles menos pensadas, en sitios irreales donde era imposible que estuviera. La ruptura con Sara Noriega, por el contrario, le alborotó de nuevo las añoranzas dormidas, y se sintió otra vez como en las tardes de parquecito y las lecturas interminables, pero esta vez agravada por la urgencia de que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. Sabía que desde hacía tiempo que estaba predestinado a estar feliz en una viuda y a que ella lo hiciera feliz. Eso no le preocupaba, al contrario, estaba preparado de tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario. Florentino Ariza terminaba por no saber que el mundo estaba lleno de viudas felices. Lo había visto enloquecer de dolor ante el cadáver de su esposo.